Gracias a Dios. ¿Y usted? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Buenas Cansado, tardes. pero bueno, aquí estamos. Buenas tardes. Bueno, les pedí hoy que nos conectáramos a la hora que, bueno, ya nos hemos estado conectando porque la clase de hoy voy a tratar de terminarla un poquito antes, porque, bueno, tengo que hacer algo a las 4. Este, aprovechamos que, bueno, no hay muchos conectados, pero ¿qué les pareció el parcial de ayer? Honestamente, Muy largo, doctora, muy largo. muy largo. Bueno, el primer grupo fue que se quejó que era muy largo, pero los dos exámenes eran muy, muy similares. Pero eran preguntas, realmente eran cortas. Yo creo que ustedes ya han perdido la práctica de hacer exámenes de desarrollo y hay que entrenarlos otra vez. Pero reconocemos al profesor Valdrillo que estaba un poco largo, aun cuando la mayoría de las respuestas en 2 o 3 líneas se puede contestar. No vamos a ser tan rigurosos en la corrección, porque sí sabemos que sí estaba un poquito largo. Eran como 2 exámenes en uno. Pero bueno, no, nada fuera de lo que se revisó en clases, ¿ok? Doctora, Este, disculpe. diga. Le tengo recomendaciones para este segundo parcial. En general, así, porque el tema es como un poco bastante amplio. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Bueno, fíjense, hay que leer mucho. Ustedes han perdido mucho la práctica de lo que es de lo que es escribir, de lo que es hacer resúmenes. Yo entiendo que la tecnología hay que aprovecharla y bueno, pueden hacer uso de la tecnología. Este, nos hemos perdido la costumbre de escribir, de hacer resúmenes. Bueno, ahorita los muchachos en las escuelas lo llaman de otra manera, los llaman mapas mentales, etcétera. Bueno, básicamente es lo mismo. Pero yo les recomiendo que por temas ustedes tengan una libretica, unas hojas, lo que sea, lo que les parezca mejor. El que lo quiera hacer digital lo hace digital, el que lo quiera manuscrito lo hace de esa manera, pero que tengan resúmenes por temas de lo que hemos visto en clase. Porque ¿qué pasa? Eh, Todavía estudian por guías viejas de temas de clases que ni siquiera los hemos dado nosotros los profesores de ahorita, sino de profesores antiguos. Este, Muchas veces se ponen a leer, el que tiene libros lee el libro y se pierde porque hay algunos fármacos que nosotros no los revisamos porque no están dentro del programa, así como nosotros hemos incorporado algunos fármacos que aun cuando no están en el programa viejo, porque este es el programa viejo de cuando la Udo Bolívar trajo para acá el programa, hemos incorporado algunas cosas nuevas y entonces si estudian por algunos libros quizás no lo vayan a tener como nosotros lo hemos dado. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan resúmenes, preferiblemente manuscritos, y ya les voy a decir por qué, y que se guíen por las clases, porque son muchos temas, son muchas cosas, y en las clases nosotros resumimos muchos aspectos. Y que traten de conectarse lo más posible, hacer las preguntas que necesiten, porque es la forma de ir aprendiendo. ¿Por qué les digo que preferiblemente lo hagan manuscrito? Porque está demostrado, no lo digo yo, no porque sea obsoleta o no porque los quiera poner a escribir. Está demostrado que cuando nosotros escribimos, o sea, yo escucho una clase y cuando yo escribo, yo estoy usando allí conexiones, estoy aumentando el nivel de sinapsis y eso que yo estoy escribiendo, yo lo voy a fijar más a que si solamente yo lo escuchara. Hay gente que tiene distintas formas de estudiar, hay gente que le gusta es eh, hablar en voz alta porque es auditiva y entonces le gusta escuchar lo que está diciendo. Hay gente que le gusta ir para un sitio silencioso, hay otros que estudian con música.
hay gente que necesita leer, hay gente que necesita leer en voz alta, o sea, hay muchas variedades en cuanto a la forma de estudiar, pero definitivamente los estudios demuestran que el que tiene la información y la escribe, le va a quedar más grabado, porque hay activaciones a nivel del sistema nervioso, de algunas sinapsis que están relacionadas con la memoria. Entonces, yo escucho una clase, yo puedo ir haciendo apuntes en la medida que voy escuchando la clase, o cuando termine la clase apunto lo que me acuerdo, o estudio un tema, yo lo puedo leer, voy a leer sistema nervioso autónomo, división, lo leí y después cierro el cuaderno, cierro el apunto y escribo lo que acabo de leer, escribo lo que me acuerdo. Cuando yo escribo lo que me acuerdo y lo comparo con el apunte, digo, no, no escribí esto, no hice aquello, me comí la clasificación. Sobre todo cuando veamos ya desde hoy empezamos a revisar fármacos. Hay algunos fármacos que es importante escribirlos para nosotros aprender, porque si no escriben barbaridades en el examen, quieren escribir y uno asume, bueno, me imagino que quiso escribir, qué sé yo, acetilcolina, a lo mejor quiso escribir acetilcolina, pero escribió cualquier cosa menos acetilcolina. Entonces, bueno, mi recomendación, no dejen acumular materia, materia vista, materia revisada, o inclusive, esta semana fue que no les dije que íbamos a ver, pero en adelante yo les digo, mira, la semana que viene vamos a ver el martes este tema, el miércoles este tema, el jueves este tema, revísenlo con antelación. Entonces, eso es beneficioso. Entonces, primero, traten de no acumular material. Segundo, traten de hacer resúmenes manuscritos para que se les fije mejor. Y tercero, traten de conectarse o de estar pendientes de lo que dijeron en clase para seguir el hilo de lo que estamos viendo. Esas son mis recomendaciones para el segundo parcial. Y siempre les digo, los que están viendo la materia por primera vez y ya han tenido la oportunidad de recibir 2 evaluaciones prácticas y un parcial. Ya ustedes deben saber, aun cuando no tengan nota del parcial, ya ustedes deben saber cómo salieron, bien, mal, regular, terrible, excelente. Entonces, si ya tú sabes que vas mal, pide ayuda a tiempo, busca ayuda a tiempo, no esperes al final para pedir para que te suban una décima para pasar. Pide ayuda a tiempo, yo estoy a la orden. Entonces, el que está viendo la materia por primera vez y ve que está saliendo mal, el que está repitiendo o viendo la materia por segunda vez, los repitientes ya de la 95, 98, que están saliendo mal, estoy a la orden para orientarlos, ver qué es lo que está pasando, dónde están fallando, qué material están revisando, si están revisando algo correcto, incorrecto, etc. Podemos conectarnos en una hora distinta, ya que no nos podemos ver presencial porque, bueno, la UDO sigue estando en condiciones deplorables, pero sí nos podemos conectar, nos podemos ubicar en un sitio que sea pues con las medidas de seguridad, lo que ustedes quieran. Pero de verdad que a mí me mortifica cuando yo veo un bachiller que ve la materia una vez, que la está viendo por segunda vez y viene otra vez saliendo mal, viene cometiendo los mismos errores. Me mortifica cuando veo un bachiller en la 95 o en la 98, o un bachiller que está saliendo mal y que no hace como decimos, la diligencia de buscar ayuda. El que va bien, bueno, perfecto, que siga bien. Pero el que va mal, este es el momento. Saliste mal en el primer parcial, este es el momento de buscar la ayuda. Quedan todavía evaluaciones prácticas y quedan 2 evaluaciones parciales. Acuérdense que las evaluaciones parciales son el mayor peso de la materia. Entonces, eso es mi recomendación para el segundo parcial. Por lo menos ahorita, no en todas las clases, habrán clases que están igualitas todos los semestres. La clase de hoy coloqué allí alguna que otra variación, que quizás no son muchas variaciones. Le voy a dar un enfoque quizás un poco distinto en algunas cosas. Yonela sale hasta, pero no tengo solicitud de Yonela en pantalla. Siempre que sale alguna solicitud, yo la veo en pantalla e inmediatamente acepto, que vuelva a solicitar la entrada. Entonces, le estaba comentando que siempre que tengan la necesidad de pedir la ayuda, la hagan a tiempo.
Y en el caso del sistema nervioso, que hay muchas cosas nuevas, es importante que no dejen mi material para último momento. Hay pocos muchachos conectados. Les decía que les yo coloqué algunas variaciones en la clase, la modifiqué, la clase de hoy. La de mañana quizás igual, pero voy a hacer énfasis en algunas otras cosas, en el mecanismo de acción, en el efecto farmacológico. Entonces no se conectan, no se comunican con sus compañeros qué dieron, qué evaluaron, qué temas tocaron. Entonces cuando estudian para la evaluación se consiguen con preguntas que no saben responder porque no se conectaron a las clases, ni preguntaron, ni compararon con los compañeros que sí estuvieron en clase, mira, qué dieron, qué hicieron, etc. Entonces, esa es mi recomendación, sobre todo los repitientes muchachos, busquen la asesoría a tiempo para que pues no les quede la materia, después no pueden ver fármaco 2 y entonces empiezan a arrastrar materias porque tienen farmacología aplazado y eso los va a atrasar. En general vienen bien, no sé qué tal salieron ayer a grandes rasgos, cómo creen que salieron, bien, mal, regular, excelente. Por ahí escribieron que bien. Bueno, yo no he empezado a corregir. Yo normalmente empiezo a corregir con rapidez. No voy a corregir todavía. Voy a quizás empezar a corregir fin de semana. Yo cuando corrijo en unos 2 días ya corrijo. Pero yo hice mi examen. Pero quizás me lo vean. Estas son las evaluaciones. Claro, yo escribo pequeño, pero en una hojita todas las respuestas. Eh, la mayoría de las respuestas en 3 líneas, en 4 líneas se contestaban las preguntas, o sea, no estábamos Bueno, pidiendo nada de lo... Ujú. personalmente sentí que habían, o sea, era bastante extenso el examen, entonces, Ajá, te dejé de escuchar. No sé, te dejé de escuchar, Caterina, estabas hablando, pero nada más escuché lo primero que comentaste. Entonces, bueno, yo corrijo por eso, o sea, yo respondo el examen, preguntas como les venía diciendo que tienen 2, 3 líneas o algunas un poco más, y por aquí yo voy a corregir por aquí. Yo respondo, aquí tengo los del primer grupo y los del segundo grupo, igualito, una hojita, inclusive me sobró todo este espacio en un examen y en este otro me sobró todo este espacio, porque yo en 2, 3 líneas puedo perfectamente contestar lo que estaba preguntando. Por ejemplo, en el examen de la segunda hora, la primera pregunta, de un ejemplo de biotransformación de fase 2. Bueno, escribir la conjugación con ácido glucurónido, se necesita la enzima glucuronisiltransferasa que se encuentra en el microsoma hepático. Esa es la respuesta de esa pregunta. Ahí no había mucho, era simplemente el mencionar una de las reacciones de fase 2. Este, mencioné 3 factores que modifican la biotransformación de un fármaco. 3, nada más era mencionar, ni siquiera explicar. Las alteraciones genéticas en las enzimas, la edad del paciente, bien sea los niños o los ancianos en las cuales puede haber alteraciones, la presencia de enfermedades en el hígado. Ya, allí estaba la respuesta de esa pregunta. Otra pregunta, por ejemplo, aquí la pregunta número 6 era mención de 3 factores que determinan la eliminación de un fármaco a través de la vía renal. Era mencionar, no era explicar. Bueno, la hidrosolubilidad, el porcentaje de unión a proteínas, el tamaño de la molécula, el pH o el pK del fármaco, o sea, era mencionar nada más. Y así todas las preguntas.
las preguntas de selección era un punto. Las preguntas bueno, de Marianela, que ella pues corregirá también su parte. Pero bueno, esperemos que, no he visto ni siquiera los exámenes, o sea, no he visto si contestaron bastante o poco. En la medida que corrija, pues vamos a revisar. Y bueno, la idea es que ustedes aprendan. Por eso es que le estoy dando igualito, bueno, Jesús Alfonso preguntó por las recomendaciones, igualito les iba a hacer ese comentario, pues, sin que necesidad que me lo preguntaran. Porque bueno, la idea es que ustedes aprendan y que a pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que estamos en las clases, en esta situación que es nueva para ustedes y para nosotros, la idea es que ustedes aprendan a manejar todos los temas que estamos viendo son importantes. La farmacología general la van a estar necesitando saber de aquí en adelante. Cada vez que ustedes vayan a prescribir un fármaco, tienen que saber su farmacocinética, su farmacodinámica. El sistema nervioso autónomo lo van a necesitar saberlo. Sean ustedes médicos clínicos, sean cirujanos, dependiendo de su especialidad, si van a ser médicos cardiólogos, si van a ser anestesiólogos, imagínate, si vas a ser cirujano, todos necesitamos saber del funcionamiento de autónomo. Y la tercera unidad, que es antibióticos, bueno, imagínense. Si nosotros estudiamos antibióticos y aplicamos los conocimientos bien, no estuviéramos viendo las barbaridades que vimos y que seguimos viendo con la pandemia. Y lo peor de todas, las consecuencias negativas que vamos a tener con el alto grado de resistencia que ya tenemos a nivel de hospital, el grado de resistencia tan elevado de las bacterias por el uso inadecuado de los antibióticos. Fármacos prescritos a dosis inadecuadas, a intervalos inadecuados, combinaciones inadecuadas. Entonces necesitamos estudiar y necesitamos que ustedes se formen bien, que muchas veces uno como estudiante no entiende la necesidad del profesor de enseñar. Por lo menos de mi parte, de la parte de la profesora Maranela, no es que vamos a dar la materia por darla, porque bueno, porque sí, no, la idea es que ustedes aprendan. Y la idea es que ustedes no se queden con las dudas. La mayoría que me escribió, creo que por lo menos el 90-95% de los que me escribieron al correo con dudas, se les contesté. Algunos que no las contesté porque las explico en la clase y entonces por eso no contestaba, pero creo que la mayoría le logré contestar sus dudas en cuanto a la medida que venían estudiando. Igualito les digo ahorita, ya ahorita, tuvieron el examen ayer, descansaron ayer, ya hoy tienen que empezar a estudiar. ¿Y qué es lo primero que van a estudiar? Las generalidades del sistema nervioso autónomo y los receptores. Eso es lo primero, que ustedes tengan bien claro qué es lo que sucede cuando se activa el simpático, qué es lo que sucede cuando se activa el parasimpático, y cuáles son los receptores. Yo le comentaba a la delegada la semana pasada, el jueves o viernes, cuando yo estaba corrigiendo las evaluaciones prácticas, que me preocupaba que ya el martes, es decir, ayer, era el primer parcial y todavía había gente que parecía que no entendía en qué parte del organismo se sucedía una absorción, que me escribían cosas como, por ejemplo, que como el paciente tiene las proteínas bajas, entonces eso va a hacer que la absorción no sea adecuada. O sea, estamos hablando de la distribución, estamos hablando de las proteínas plasmáticas. Tú tienes hipoproteinemia en el plasma, ya el fármaco llegó al plasma, es decir, ya ocurrió la fase de absorción. O que me escribieran, por ejemplo, que cuando el fármaco, como no hay suficientes proteínas, cuando el fármaco pasa por el riñón, se pierde y no se absorbe. Entonces confundir absorción con reabsorción, que son dos cosas completamente distintas. Yo dije, bueno, y esos muchachos dentro de 3 días van a presentar y todavía no tienen claro que absorción viene después distribución y después las otras fases. Entonces, esas cosas pasan. Igualmente, yo sé que muchos se copian, o sea, nosotros los profesores no somos tontos. Y en las evaluaciones prácticas me sorprendía porque el mismo error, la misma barbaridad que escribe uno, le escribían 2 o 3. Y yo decía, estos muchachos, o sea, ¿qué están haciendo ustedes? Muchos trabajan,
muchos no trabajan, pero sus padres se esfuerzan, sus familiares, etcétera, para que ustedes estudien y qué es lo que están haciendo. Entonces, yo me pregunto eso a veces, ¿no? Y lo mismo sucede en autónomo, o sea, yo a veces machaco tanto las cosas y el bachiller que lo capta en la primera ocasión, cuando ya yo le machaco por segunda o tercera vez, dirás, oye, pues esta mujer sí repite. Pero pareciera mentira que llega la fecha del parcial y todavía hay bachilleres que no tienen claro cuál es el neurotransmisor simpático, cuál es el neurotransmisión parasimpático y que confunden, dicen colinérgico para hablar de los receptores alfa, beta, o sea, confunden los receptores que todavía no tienen claro cuáles son los receptores de cada sistema. Entonces, eso es importante y a veces no es uno, no dos bachilleres, a veces es repetitivo. Entonces, es importante, muchachos, que empiecen a estudiar y que buscan ayuda, que buscan asesoría, que fastidien, profesora. A lo mejor ustedes, yo sé que tienen su carga de otras materias, pero si no están entendiendo la hora de clase no es suficiente, porque yo sé que hay mucha gente, inclusive presencial les cuesta y mucho online les cuesta, que, mire profesor, nos podemos conectar otro día, en otro momento, para que usted nos explique esa tal cosa. Si somos un grupo de 10, de 20 muchachos, no entendemos, nos podemos hacer eso. Y nosotros con mucho gusto les ayudamos, porque lo que queremos es que ustedes aprendan, que aprendan farmacología. A mí me satisface si un bachiller sacó la materia con 5 o 6, pero que aprendió de verdad, verdad. No que se copió o que le mandaron a hacer algo y lo buscó por Google o porque el compañero le pasó el ejercicio. O sea, se está engañando a sí mismo y estamos viendo muchachos que llegan a último año y nos ponemos la mano en la cabeza cuando le preguntamos cosas y no tienen ni idea. Entonces, la honestidad de cada quien, ya ustedes son adultos, aunque son unos muchachos, pero ya son adultos y deben tener algún grado de responsabilidad, porque no están estudiando cualquier cosa, muchachos, están estudiando medicina, y uno estudia todos los días, y yo termino de darle clase a ustedes, y hago cosas, y en la noche me pongo a estudiar, y aún así uno se equivoca con el paciente, se le pasa un diagnóstico una primera vez, la segunda vez no se te pasa, porque lo estudiaste. A veces tenemos dudas y tenemos que consultar con un colega, mira, tengo tal cosa, no sé qué hacer, le pongo este antibiótico, ¿te parece? Entonces imagínense, yo tengo 20 años graduada y yo siento que todavía me falta, que de repente veo casos y no sé, no estoy segura qué tiene, vamos a revisar, vamos a ver, vamos a llamar a fulano. Entonces imagínense, yo entiendo que se sientan confundidos. Yo tengo 20 años ya de graduada y todavía sigo estudiando. Entonces, la carrera por donde se metieron no cogieron una carrera fácil. El que estudia contaduría, bueno, no estoy menospreciando, pero las cuentas por haber, por cobrar, etcétera, se hacen siempre igual, la contabilidad siempre es igual. A lo mejor habrán sistemas informáticos y la digitalización, harán diferentes sistemas, pero la contabilidad sigue siendo la misma. Ya hace años, digo yo, en mi ignorancia administrativa. Pero la medicina cambia todo el tiempo. Lo que hacíamos el año pasado con COVID ya no lo estamos haciendo. Yo fui una de las que mandaba a dosis terapéuticas, por supuesto, pero mandábamos antibióticos cuando todo el mundo mandaba antibióticos. Que no me vengan a decir los médicos que ejercíamos al principio que no mandamos antibióticos. Ya después en los estudios te dicen, mira, es una enfermedad viral, no hay que mandar antibióticos en la fase viral a menos que esté sobreinfectada. Bueno, entonces vamos aprendiendo y de los errores vamos aprendiendo. Entonces, hay que estudiar para cometer cada vez menos errores. Y es lo que yo los invito a que hagan. ¿Ok? Ya tenemos varias materias, varias clases dadas y ya hay que ponerse a estudiar. Ya el fin de semana ya hay que ponerse al día con las generalidades, con los receptores y empezar a revisar, a hacer sus resúmenes, empezar a fastidiar por correo, empezar a preguntar, para que puedan salir bien, para que puedan aprender. La idea es que aprendan. Yo sé que ustedes, la visión de ustedes es sacar la materia. Y la visión de nosotros como profesores es que aprendan la materia. ¿Dudas o preguntas? Ve, ya tenemos más de 10 minutos y es hablando de cosas que no son de la clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran decir? Ekaterina empezó conversando sobre su examen, pero no sé, no la escuché más.
No, doctora, lo que pasa es que su señal es mala y entonces por eso Ah, fue ok, que se desconectó. me salió. Ok. ¿Qué más quieran comentar del parcial? ¿Les pareció complicado el sitio? Eh, ¿Qué les pareció? Bueno, con respecto al sitio, doctora, todo bien. Ya nosotros para fisiopatología ya habíamos presentado allí nuestros 3 parciales, Ah, sí, el año nuestros tres pasado últimos parciales. con Raúl González. Ujú. Bueno, si no hay comentarios, entonces, bueno, vamos a comenzar, porque yo después que tengo a mis hijos en clase y salen a las 4 y tengo que ir por ellos. Yo les había prometido a los que han intervenido en las clases anteriores de que eso tenía un puntaje y yo cumplo mis promesas. Solo que no lo he contabilizado, yo les tengo anotado por clases todos los que han participado y pues en algún momento me siento y contabilizo y eso va a tener su puntaje, muchachos. Los que siempre participan, los que siempre se conectan, que ya yo más o menos sé quiénes son, entonces bueno, eso que les quería comentar. Entonces, bueno, volvemos al sistema nervioso autónomo. Em, el sistema nervioso autónomo, como bien sabemos, tenemos una división simpática y una división parasimpática. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el neurotransmisor parasimpático de las fibras postganglionares parasimpáticas? ¿Es la acetilcolina, doctora? La acetilcolina, ok. ¿Y cuáles son los receptores? Ujú. ¿Cuáles son los receptores que podemos ubicar, los llamados receptores colinéricos? Los muscarínicos. Ajá, muscarínicos. ¿Y cuáles más? Los nicotínicos. Los nicotínicos, ¿verdad? Recordemos que los nicotínicos son receptores canales y que los receptores muscarínicos son receptores metabotrópicos, que son receptores acoplados a proteínas. Entonces, cuando nosotros activamos el sistema nervioso parasimpático, ¿se acuerdan que habían ciertas acciones que son mediadas por este sistema? Vamos rápidamente a recordar todas esas acciones para que nos quede bien grabado en la memoria de cuando se activa el parasimpático, qué es lo que vamos a ver, cuál es el efecto farmacológico que podemos visualizar o que podemos cuantificar de alguna manera. ¿Qué sucede cuando se activa el parasimpático? ¿Qué pasa a nivel ocular? Se contrae, Doctora. se contrae, se la contrae Ok. a nivel pupilar, el diámetro pupilar. Me pregunta si estoy mostrando diapositivas. No, no estoy mostrando, porque estoy recordando rápidamente las cosas que vimos ya en la clase pasada, que me imagino que como estaban en el parcial, me imagino que no estudiaron, y entonces estamos recordando, no he empezado a pasar diapositivas. Entonces, ¿se acuerdan que el parasimpático a nivel ocular produce contracción del esfínter de la pupila, verdad? También se contrae el músculo ciliar. ¿Cuál es la diferencia entre la contracción del músculo ciliar y el esfínter de la pupila? El esfínter de la pupila lo que hace es disminuir el diámetro, ¿verdad? Regula la cantidad de luz que entra al ojo. Y el músculo ciliar cuando se contrae, ¿qué pasa? Ese no es el enfoque, doctora. Bueno, el día dice enfoque, la acomodación, ¿ok? La acomodación. Porque enfoque es como que si tuviéramos, bueno, es como un lente, ¿no? Sí, exactamente. Pero es la acomodación para la visión cercana. Es decir, nosotros que estamos tan habituados al teléfono, la pantalla, etcétera, y lo ponemos de cerquita, ahí está trabajando de manera importante el parasimpático
con la contracción del músculo ciliar. Entonces, una de las cosas que confunden cuando estamos en algunas clases, en algunas preguntas, y que entonces escriben, se contrae el músculo ciliar y por tanto hay miosis. No, músculo ciliar lo que hace es acomodación de lo que es el cristalino para la visión cercana. Y el músculo esfínter pupilar, ese sí, lo que hace es producir la miosis. A nivel de las glándulas, ¿qué pasa? A nivel glandular, cuando activamos el parasimpático. Secreciones, doctora. Aumentan las secreciones, aumenta el peristaltismo gastrointestinal. ¿Qué pasa con los esfínteres? No con el peristaltismo normal, sino con los esfínteres. ¿Qué pasa cuando se activa el parasimpático? ¿Se contraen o se relajan? Parasimpático. Se contrae. No, se relajan. Se relajan. Se relaja. Se relaja. En el caso del sistema nervioso parasimpático, a nivel de las fibras musculares que están relacionadas con los esfínteres, hay una relajación. Es por eso que el parasimpático es el que interviene y es el que favorece el vaciado de vejiga y de recto. ¿Ok? De manera tal que forma parte pues, de la fisiología parasimpática. Al contrario, cuando estamos asustados se contraen los esfínteres, ¿ok? Afortunadamente. Entonces, de esa manera nosotros vamos aprendiendo o vamos asociando. Igual sucede con la parte cardíaca. Acuérdense que a nivel parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contracción del miocardio, disminuye la velocidad de conducción, etc. Y que el parasimpático en condiciones fisiológicas no va a tener un efecto significativo en la modulación de la presión arterial. Esto se debe a que no tenemos en condiciones normales un nervio que vaya a los receptores que están ubicados en el endotelio vascular. Esto es importante recordarlo. Les explico. Fíjense, cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo, ese endotelio de ese vaso tiene receptores, distintos tipos de receptores. En lo que respecta a la parte parasimpática, ahí hay receptores muscarínicos del tipo 3, M3. Pero ese receptor que está allí no tiene un nervio colinérgico que libere acetilcolina y que lo estimule. Eso es lo que pasa en condiciones fisiológicas. Es decir, está el receptor, pero no hay un nervio. Cada receptor o cada estructura anatómica debe tener un nervio que libera el neurotransmisor para ejercer el efecto. Si vamos al sistema nervioso simpático, hay un nervio simpático que libera noradrenalina, que se une al receptor, lo estimula y finalmente se contrae el músculo y produce vasoconstricción. Pero en el caso del receptor M3, él está allí y siempre les digo, para que lo memoricen, que el receptor M3 que está en el endotelio vascular es huérfano. Es decir, él está allí solito, pero no tiene un nervio que libere acetilcolina y que lo estimule. Eso es en condiciones fisiológicas. Pero si yo suministro a una persona un fármaco agonista, independientemente de que no hay un nervio colinérgico, pero sí hay un fármaco que puede unirse a ese receptor y estimularlo, allí sí puede producir una vasodilatación y sí puede descender levemente la presión arterial. Pero eso ya es por efecto farmacológico, más no en condiciones fisiológicas. ¿Okay? Eso se entendió, esa parte es importante que la comprendan. ¿Me expliqué? Ok, entonces Sí, ahora sí doctora. vamos a revisar. Fíjense, nosotros vamos a ver hoy los fármacos parasimpáticos miméticos o colinérgicos. Yo si tengo chance, no lo he hecho. Yo lo hice el año pasado, el semestre pasado, pero voy a modificar allí. Tengo ya la clasificación, no es una guía, no es un texto largo, era una hojita nada más donde estaba la clasificación de los fármacos. Le voy a hacer una pequeña variación
cuando tenga chance y se las voy a mandar para que por allí se guíen para estudiar. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre los fármacos parasimpáticos miméticos o colinérgicos. Cuando decimos parasimpáticos miméticos, como su nombre lo sugiere, significa que ejerce un efecto mimético sobre el parasimpático, es decir, que se parece o que son similares, de allí el término mimético. Y lo van a conseguir en la bibliografía como parasimpático mimético, colinomimético o colinérgicos. Y cualquiera de los tres nombres son iguales. Entonces, ¿qué nosotros vamos a revisar? En esta materia, ¿qué vamos a revisar? Bueno, vamos a revisar la definición de estos fármacos, cómo los clasificamos, cuál es el mecanismo de actuación, cuáles son los efectos farmacológicos cuando se estimulan estos receptores, algunas características farmacocinéticas distintivas de unos con respecto a otros, los usos terapéuticos y algunos efectos adversos que sean importantes. También vamos a hablar de la parte toxicológica, aun cuando esta materia no es toxicología o toxinología, sí es importante que nosotros aprendamos a identificar características tóxicas porque forma parte de la cotidianidad del médico, de adultos, sobre todo con el uso cada vez más extendido de preparados caseros, montes, brebajes y cosas que usa la gente para tratar de paliar las enfermedades, porque bueno, no hay dinero para comprar algunas medicinas, y sobre todo en las áreas rurales suceden muchas de estas cosas y te llega el paciente intoxicado y debemos aprender a identificar la intoxicación, suministrar los primeros auxilios si estamos en medios rurales y derivarlos de manera adecuada al paciente. Entonces empezamos definiendo, lo que es los fármacos parasimpáticos miméticos son todos aquellos fármacos o todas aquellas sustancias que tienen la capacidad de unirse al receptor colinérgico, bien sea nicotínico o mucarínico, o ejercer una acción de manera indirecta, y vamos a ver cuáles son esos fármacos. Entonces, todos los fármacos que imiten la acción parasimpática, bien sea por estimulación directa o bien sea de manera indirecta, se van a considerar que son parasimpáticos miméticos, colinomiméticos o colinérgicos. Los tres términos son aceptables. Esto nos lleva a la primera distinción, que son los fármacos que tienen acción nicotínica y los fármacos que tienen acción muscarínica. Como bien sabemos, los receptores parasimpáticos son dos, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos, recuerden que están ubicados en los ganglios, en el sistema nervioso, en la placa neuromuscular. Y los muscarínicos son los que abundan a nivel postganglionar, a nivel de los órganos efectores, ojo, corazón, músculo liso, músculo visceral, etc. Casi todos los fármacos parasimpáticos miméticos de importancia terapéutica son los que ejercen un agonismo sobre receptores muscarínicos. ¿Por qué? Porque los que ejercen acción sobre los receptores nicotínicos, como tenemos receptores nicotínicos en los ganglios autónomos, y estoy hablando de los ganglios autónomos, tanto parasimpáticos como simpáticos. Si yo suministro de manera sistémica agonistas nicotínicos, voy a tener un espectro de síntomas muy variables, porque voy a estar estimulando a los ganglios simpáticos y a los ganglios parasimpáticos. Entonces eso me produce una serie de sintomatología y de efectos adversos que desde el punto de vista terapéutico no son beneficiosos. La mayoría tienen aplicaciones experimentales para estudiar los efectos de la nicotina, etc. Pero desde el punto de vista clínico vamos a revisar dos nada más. Todos esos fármacos que no tienen aplicaciones terapéuticas, yo los he ido descartando, porque no tiene sentido estudiar algo, porque está en el programa que se hizo hace 60 años, o quizás poco menos, hace 40, pero que ya no lo usamos. Entonces, todas estas cosas yo las voy a ir depurando, y por eso es importante que ustedes se conecten, porque hay muchas cosas que he ido quitando. Entonces, los fármacos de acción nicotínica son la nicotina y la vareniclina. La otra gran mayoría de los fármacos van a tener acción muscarínica. Sin embargo, algunos de ellos tienen la capacidad de estimular algunos receptores nicotínicos. O sea, que hay algunos que tienen su acción predominante muscarínica, pero con cierta estimulación nicotínica. Vamos a revisar cuáles son para tenerlos en cuenta. Estos son los ésteres de colina, los alcaloides naturales y las drogas o fármacos o agentes anticolinesterasa.
Entonces, los de acción nicotínica dijimos que vamos a revisar dos nada más, la nicotina y la vareniclina. La nicotina, que es un alcaloide natural, que lo vamos a conseguir en la Nicotiana tabacum, muy conocido, tiene su historial, pues, lo que es la historia universal, muchas intoxicaciones, muchos homicidios y muchos eventos de este tipo de envenenamiento por nicotina, porque cuando la suministras tiene muy buena absorción oral, y produce un colapso cardiocirculatorio porque estimula receptores, ganglios autónomos simpáticos parasimpáticos, y bueno, hay muchas historias y muchos mitos sobre el uso de estas sustancias para efectos de provocar daño a otra persona. Y sintéticos, vamos a hablar nada más de la vareniclina. La nicotina como tal, como molécula, desde el punto de vista terapéutico, tiene muy poquitas aplicaciones terapéuticas, porque bueno, es una sustancia que realmente no tiene beneficios en comparación con otros compuestos. Es importante saber de la nicotina porque es el elemento principal del cigarro, del cigarrillo, aparte de otras cantidades de sustancias cancerígenas que tiene. Y es ese efecto, aparte de otras sustancias, pero es la nicotina precisamente una de las responsables de la dependencia a la nicotina. Por eso produce una estimulación del sistema nervioso, que es la que ocasiona la dependencia. Desde el punto de vista de su farmacocinética, es una sustancia que tiene muy buena absorción por la piel, por las mucosas, por la vía oral, etcétera, hasta por la vía respiratoria. Y por eso alcanza concentraciones, pueden estimular a los receptores nicotínicos, estimula los receptores nicotínicos centrales y produce cierta euforia, no en comparación con otras sustancias ilícitas, pero sí produce cierta estimulación. Y por eso produce dependencia. Y en la medida que pasa el tiempo produce cierto grado de tolerancia, por eso el que empieza a fumar un cigarrillo, luego empieza 2, 3 y va aumentando porque hay cierto desarrollo de tolerancia, y entonces la persona puede llegar. Yo he tenido pacientes que se fuman una caja o más de una caja diaria por la dependencia. Y deshabituarse a la nicotina para algunos les resulta muy fácil. Yo he tenido pacientes que tienen un evento traumático, una situación particular, un susto, como decimos, ¿no? Y deciden no fumo más y no fuman más. Quizás ese tipo de pacientes tiene una menor cantidad de cigarrillos por día, quizás su nivel de abstinencia sea menor, pero hay gente que dice no fumo más y no fumo más. Pero otras personas necesitan deshabituarse e ir disminuyendo las dosis progresivamente. Entonces, para esas personas que necesitan un fármaco para abandonar el hábito tabáquico, para esas personas se usa la nicotina, aun cuando hay fármacos que se han ido desarrollando. Hay uno que salió del mercado recientemente porque tenía algunos efectos adversos importantes, hay otros que vienen desarrollándose, pero para tratar de ayudar a todas esas personas que desean abandonar el hábito tabáquico, que no lo pueden hacer solitos, y que aunado a la psicoterapia, bueno, se usa la nicotina. Vienen goma de mascar, parches transdérmicos, que tienen distintas concentraciones y se van colocando, se va disminuyendo para deshabituar el hábito tabáquico. En otros países, aerosol nasal, inhalador de vapor, etc. Pero el único uso terapéutico actual de la nicotina es para coadyuvante en el abandono del hábito tabáquico, solamente. En tanto que la vareniclina, que es un fármaco sintético, tiene la capacidad de estimular a un subtipo específico de receptor nicotínico, que es el alfa-4 beta-2, es decir, que tiene unas características estructurales que se supone son las que están más relacionadas con el hábito tabáquico, porque se han identificado cuáles son los subtipos de receptores que están relacionados. Y entonces, bueno, ellos van a tener la capacidad de ser agonistas, son agonistas parciales. Eso quiere decir que no tienen una actividad intrínseca de uno, pero sí los estimula de manera selectiva, y también se utiliza para ayudar al paciente que desea abandonar el hábito tabáquico. La absorción oral también es muy buena, igual que la nicotina. El alimento no interfiere con su ingesta, por tanto
no importa si el paciente se la toma antes o después de la comida. Su metabolismo es muy escaso y casi la totalidad del fármaco se elimina a través de la vía renal sin necesidad de que sea metabolizado. Por tanto, la función renal debe estar conservada, es una de las cosas que debemos tener pendiente. Se elimina por filtración glomerular y también una parte por secreción. La parte que se metaboliza se elimina por secreción tubular. Esos son los dos fármacos colinomiméticos o agonistas de los receptores básicamente nicotínicos que vamos a revisar. Los que vamos a ver ahorita, algunos de ellos tienen acciones nicotínicas, pero no son las principales y no son las que determinan sus acciones, sin embargo los vamos a mencionar. Son los agonistas de los receptores muscarínicos. En algunas bibliografías ni siquiera hablan mucho de la nicotina, pero nosotros sí es importante que la tengamos en cuenta porque existe todavía. Los fármacos parasimpáticos miméticos que tienen acción muscarínica, vamos a tener dos grupos. Tenemos los ésteres de colina, alcaloides naturales, que son un grupo, y un segundo grupo, que son las drogas o fármacos anticolinesterasa, que los vamos a revisar en la clase de mañana. Los ésteres de colina, dentro de los cuales está incluida la acetilcolina, y los alcaloides naturales, tienen una acción directa, es decir, se une al receptor muscarínico y lo va a estimular igual como lo hace el ligando endógeno. Acuérdense que el ligando endógeno o neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, todos los ésteres de colina sintéticos se unen al receptor y lo estimulan. Si es el receptor M3, se activa la proteína GQ, se el inositol-trifosfato, el diacilglicerol, se moviliza el calcio, y si estamos, por ejemplo, en el músculo liso del aparato gastrointestinal, se contrae ese músculo liso. Si estamos en presencia de la glándula lagrimal, aumenta la secreción lagrimal, etc. Entonces, todas estas sustancias que vamos a revisar hoy, de aquí en adelante, hoy, estimulan de manera directa a los receptores muscarínicos. Por eso se llaman también colinomiméticos o parasimpáticos miméticos de acción directa, porque se une al receptor y lo estimulan igualito como lo hace la acetilcolina. ¿Cuáles son las variaciones que van a existir? Bueno, que probablemente uno tenga una vida media más larga, otro tenga más corta, etc. Ahí es la diferencia. Entonces ellos los podemos conseguir en algunos libros como colinomiméticos de acción directa, que son los que vamos a ver hoy. Entonces, tanto la acetilcolina como los ésteres de colina sintéticos derivados de esta, porque la acetilcolina es la molécula prototipo, y a partir de allí se han sintetizado otros fármacos partiendo de esta misma estructura, pero modificando algunas terminaciones para que no sea tan metabolizada tan rápidamente. Algunos tienen un grupo metilo, como la metacolina, son derivados acéticos, y otros tienen derivados carbámicos como el betanecol o el carbacol. De los alcaloides naturales mencionamos tres. El primerito, que es la pilocarpina, es el único que tiene propiedades terapéuticas. Los otros dos, que es la muscarina y la arecolina, siempre los revisamos porque tienen importancia tóxica y puede llegar un paciente intoxicado con amanitas muscaria o arecolina y hay que saber identificar la clínica del paciente. ¿En qué sitios van a actuar estos agonistas colinomiméticos? Bueno, en los órganos efectores postganglionares parasimpáticos, ojos, corazón, aparato muscular, lo que es la parte gastrointestinal, glándulas secretoras, órgano sexual masculino, etc. En las células ganglionares y en la placa motora terminal, por supuesto, sobre todo los que tengan también algún tipo de acción nicotínica, etc. Y también hay receptores muscarínicos en los ganglios autónomos, no solamente los receptores nicotínicos, y son objetos de regulaciones cruzadas. Es importante siempre recordar esta parte. Estas drogas muscarínicas, algunas de ellas tienen acción nicotínica leve, otras un poco más intensa, pueden ejercer un efecto de estimulación, luego van a quedar allí unidas, muchas de ellas no son metabolizadas rápidamente y van a impedir que la molécula natural, que es la acetilcolina, se una al receptor
y entonces van a más bien a ejercer un efecto de bloqueo. Esto lo vamos a ver tanto en los ganglios como en las médulas suprarrenal como en la placa neuromuscular. Vamos a revisar la farmacocinética, aspectos puntuales de algunas de ellas y algunas comparaciones. La acetilcolina, como les dije, es la molécula prototipo. Esto significa que muchas drogas que se han sintetizado a partir de ella, y siempre comparamos cuál es su perfil farmacocinético, etc. La acetilcolina como tal, como molécula exógena, tiene una muy mala disponibilidad a través de la vía oral. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es hidrolizada muy rápidamente a nivel plasmático. Hay unas enzimas en el plasma que se llaman colinesterasa plasmática, o que lo pueden conseguir también como butirilcolinesterasa, y estas enzimas van a hidrolizar rápidamente la acetilcolina y la inactivan. Entonces, una persona ingiere estas sustancias a través de la vía oral, no va a alcanzar una concentración adecuada porque no hay, aparte de eso, por sus características estructurales de amonio cuaternario, no atraviesa bien la barrera gastrointestinal. Entonces, vía oral no es útil. Debe administrarse endovenoso si queremos conseguir una concentración plasmática adecuada. Por sus mismas características de amonio cuaternario, no va a penetrar adecuadamente el sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica. Se metaboliza a nivel plasmático por hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida media va a ser de minutos, 2, 3 minutos, 5 minutos, ya perdió la acción porque es rápidamente hidrolizada. Entonces, si yo quisiera administrar la acetilcolina a un paciente y que tenga un efecto o una duración de acción permanente, tengo que administrarla en infusión continua. Pero realmente las aplicaciones terapéuticas de la acetilcolina vía sistémica ya están en desuso. ¿Por qué la seguimos revisando? Porque es la molécula prototipo y porque todavía hay aplicaciones oftalmológicas que se pueden encontrar que están a base de acetilcolina. Y en base a la acetilcolina hacemos la comparación con los otros fármacos. Por ejemplo, la metacolina, que es un derivado acético, tiene un grupo metilo y es metabolizada por la acetilcolinesterasa, pero en una menor tasa si la comparamos con la acetilcolina, y no es metabolizada por la colinesterasa plasmática. Eso significa que la vida media de la metacolina es más larga que la vida media de la acetilcolina como tal, y sus acciones muscarínicas van a ser las más prevalentes, ejerciendo efecto tanto a nivel cardíaco como a nivel gastrointestinal y urinario. Y la acción nicotínica es leve, a dosis terapéuticas muchas veces no tienen importancia. Las otras dos drogas, que es el carbacol y metanecol, que son derivados carbámicos, ellos van a ser más resistentes todavía a la acción de la acetilcolinesterasa. Por tanto, su vida media es mucho más prolongada que los otros dos fármacos. Su acción principal va a ser gastrointestinal y urinario, y el carbacol sí va a tener una actividad nicotínica intensa, lo cual puede significar que existan algunos efectos colaterales por estimulación ganglionar cuando se administra vía sistémica. Pero el carbacol, por esta misma razón, se administra actualmente, es para aplicaciones oftálmicas, para algunas indicaciones a nivel ocular, pero a nivel sistémico no se administra por esta actividad nicotínica ganglionar que tiene intensa. La pilocarpina, que es de los alcaloides naturales, es una amina terciaria, significa que puede atravesar fácilmente las membranas celulares, incluyendo la barrera hematoencefálica, y su acción predominante va a ser muscarínica, ¿okay? De todos los alcaloides es el único con aplicaciones terapéuticas. Los otros dos alcaloides que tienen aplicaciones o que tienen más bien importancia por su toxicidad es la muscarina, que la conseguimos en Amanita muscaria, es amonio cuaternario, por tanto no va a tener efectos importantes en el sistema nervioso, pero sí tiene muchas acciones periféricas a nivel muscarínico. Y la arecolina, que es amina terciaria, puede penetrar barrera hematoencefálica y ejercer acciones centrales, y tiene acción tanto nicotínica como muscarínica. Muscarínica más, pero sí tiene alguna acción nicotínica. La importancia de estos dos alcaloides es que los podemos conseguir en algunas setas o en algunos hongos que están, pues, se consiguen, que muchas veces se confunden
con hongos comestibles y las personas los ingieren por error y vamos a tener entonces intoxicación. Los efectos de estas sustancias, bueno, los que ya hemos comentado, los efectos parasimpáticos. Efecto cronotrópico negativo en lo que es la velocidad de conducción, que es el dromotrópico negativo. El inotrópico negativo, va a haber vasodilatación a través de la activación de receptores M3 y por intermedio del óxido nítrico. A nivel digestivo, todo lo que es aumento de las contracciones, del tono y la amplitud de las contracciones del músculo liso gastrointestinal, y todas las secreciones digestivas están aumentadas, similar ocurre a nivel de las vías urinarias. Todas las secreciones de algunas glándulas exocrinas van a estar aumentadas. Estamos hablando de lágrimas, estamos hablando de sudor, estamos hablando de saliva, estamos hablando de glándulas que están ubicadas en la mucosa nasal, traqueal, bronquial, etc. Y a nivel respiratorio, contracción del músculo liso bronquial con broncoconstricción. A nivel ocular, tanto la miosis como la acomodación para la visión cercana. En este cuadro, que creo que está en el Flores, en el libro Flores, en el Woman creo que también está, simplemente es comparando los efectos, la intensidad de los efectos de las distintas drogas directas, viendo por ejemplo que la acetilcolina es la que es más susceptible de ser metabolizada, por eso la vida media de ella es mucho más corta en comparación con los demás, que las acciones cardiovasculares van a ser más importantes en la acetilcolina, metacolina y muscarina. Los efectos gastrointestinales en nitourinarios son más o menos similares, y las acciones nicotínicas que son más acentuadas a nivel del carbacol. Esto porque tiene importancia. ¿Para qué usamos entonces estos fármacos? Estos fármacos colinomiméticos de acción directa. Bueno, básicamente para ciertas cosas muy puntuales. Por ejemplo, como algunos de ellos producen un efecto en la disminución de la presión intraocular, porque al producirse miosis, ahí de alguna manera se abre el canal de Schlemm, que es el que permite el drenaje del humor acuoso, y cuando esto sucede, disminuye la presión intraocular, que es lo que causa el glaucoma, que es una enfermedad por aumento de la presión intraocular y que es una de las principales causas de ceguera en el mundo, a la par de la ceguera por retinopatía diabética. Entonces, el glaucoma puede ser de ángulo abierto o de ángulo cerrado. El de ángulo cerrado es una emergencia porque produce elevaciones muy rápidas y muy agudas de la presión intraocular y puede provocar defectos en la agudeza visual de manera muy rápida. Muchos de los tratamientos, cuando el glaucoma es agudo, el tratamiento muchas veces tiene que ser quirúrgico para preservar la visión del paciente. Pero en el glaucoma crónico hay varias opciones, dentro de las cuales están estos agonistas, en gotas, formas de gotas. Uno de ellos es la pilocarpina y el otro es el carbacol, que se usan, el carbacol oftálmico porque es sistémico, como les comenté, produce efectos importantes. Hay un uso reciente, ahorita calientito, de apenas este año, que la FDA, que es la Asociación de Alimentos y de Drogas de Estados Unidos, aprobó la pilocarpina para el uso en presbicia. La presbicia es el defecto que aparece ya con 40, 45 años, que incapacidad para ver de cerca. Por eso ustedes ven las personas de cierta edad que empiezan ya a alejar las cosas para poder ver bien, porque ya empieza a aparecer la presbicia porque no hay la acomodación adecuada. Entonces, aparentemente la pilocarpina ha mostrado beneficios administrada de manera diaria y mejora la acomodación cercana cuando la presbicia es leve, por supuesto, ¿no? Y bueno, se aprobó, la FDA la aprobó la pilocarpina para la presbicia, para casos leves. Todavía hay muchos estudios y hay, por ejemplo, en los países europeos creo que todavía no, para América tampoco, pero es posible que eso venga para casos leves, mejora la presbicia. Ajá, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Quería preguntar algo? ¿O fue accidental? Fue accidental. Ok. Por su efecto a nivel del aumento de la motilidad intestinal,
y de vejiga, se puede usar la anatomía intestinal y de vejiga, que es una complicación que puede suceder muchas veces posterior o postquirúrgico. ¿Ok? La serostomía, que es el resequedad de la mucosa, allí se puede usar la pilocarpina, y antes se usaba la metacolina para confirmar cuando teníamos sospecha de una hiperreactividad bronquial. Ahorita hay otros métodos quizás más seguros, se hacen espirometrías y quizás este último uso, por lo menos quizás a nivel de investigación, pero a nivel clínico es menos usado. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta sustancia? Eso va a depender de la vía de administración y de las dosis. Si administramos estas sustancias a través de la vía endovenosa, por ejemplo, carbacol, acetilcolina, vamos a tener efectos a nivel ganglionar, colapso cardiocirculatorio, hipotensión, puede haber hipertensión, puede haber alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones gastrointestinales, etc. Y por eso estas sustancias que tienen este efecto adverso se administran a nivel ocular. Entonces, dependiendo del nivel ocular, puede haber enrojecimiento, puede haber visión borrosa. A nivel gastrointestinal, puede haber cólicos si aumentamos la dosis, etc. Entonces, dependiendo de la vía de administración, vamos a tener un efecto adverso en este sitio. Las interacciones más importantes van a ocurrir por sinergismo con drogas anticolinesterazas, que es lo que vamos a ver mañana. Se potencia, hay un sinergismo por potenciación, un mecanismo de acción, otro mecanismo de acción, y se potencia ambos efectos. ¿En qué pacientes debemos tener precauciones? En los pacientes asmáticos que estén en crisis asmática en ese momento, o sea, que tengan la crisis de asma, y si administramos una de estas sustancias podemos provocar broncoconstricción y empeoramos el cuadro. Pacientes con úlcera péptica activa, porque aumentan las secreciones de ácido clorhídrico y empeoran la sintomatología de la úlcera. Si el paciente tiene bloqueo AB, porque disminuye la conducción auriculoventricular, y el paciente con insuficiencia cardíaca severa, porque la broncoconstricción, malas secreciones bronquiales, pueden empeorar el edema pulmonar y pueden ofrecer pues complicaciones en estos pacientes. Importancia tóxica, el misetismo, que es la toxicidad que se produce cuando se ingieren sustancias, hongos o setas de estos géneros, Amanita muscaria del género Inoscibe, que van a producir una hiperactividad colinérgica, vómitos, cólico, cialorrea, sudoración, bradicardia, o sea, un síndrome colinérgico, ¿okay? Una exageración de la sintomatología parasimpática que se deben tratar atropina como fármaco antimuscarínico, que lo vamos a revisar con más detenimiento mañana cuando veamos intoxicaciones por algunas drogas. Entonces, esto que hemos visto son los fármacos, los agonistas de los receptores, tanto nicotínicos como muscarínicos, que ejercen una acción colinomimética o parasimpático-mimética y que tienen una farmacocinética particular, una acción terapéutica específica y algunas consideraciones en cuanto a tener. Voy a tratar de hacer el resumen, como les expliqué, para que lo tengan a la mano, para que se guíen por allí para sus estudios, pues para que no estén divagando en los textos. Entonces mañana, que si tengo un poquitico más de tiempo, podemos resolver algunas dudas que haya quedado claro, que no haya quedado claro, etcétera. Y pues nos podemos quedar un poquitito más para resolver algunas interrogantes. De todas maneras, si hay alguna duda ahorita, alguna pregunta que podamos resolver, todavía estoy a tiempo. Algún comentario, no se lo reserven, muchachos. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Todo claro o no entendieron nada? Sí, entendí, doctora. Yo también, doctora, todo claro. Ok, Caterina iba a escribir algo allí, pero no sé. Déjame terminar aquí a ver si logro.
Ah, bueno, eso sí lo logré alcanzar, que dijiste que sí era un poco largo. Pero, ok, sí. El